nombre es Mariana Prats, soy politóloga. Hoy les voy a tratar de hablar un poco o reflexionar sobre lo que tiene que ver con las ideas en torno o los cuestionamientos a los partidos políticos. Digo, para cualquier politólogo, para cualquier cientista social, debe tener en la cabeza la idea esta de que la democracia moderna es impensable sin partidos políticos. Pero en paralelo también, por lo menos en las últimas décadas, lo que venimos asistiendo es que en los medios de comunicación, en la literatura académica, se está poniendo en discusión la idea de que los partidos políticos, ¿no? Que estos actores centrales en los sistemas políticos democráticos están atravesando una crisis, ¿no? Que hay diferentes indicadores, como ser el desalineamiento electoral, la merma en el número de los afiliados, la difusión de los vínculos con las organizaciones colaterales, que dan cuenta de una crisis, ¿no? Que los partidos están atravesando serios problemas. Pero para poder hablar de crisis y para poder establecer de que efectivamente los partidos están en serios problemas, lo que tenemos que hacer primero es definir qué es un partido político, ¿no? Definir qué es un partido político no es una cuestión sencilla, ¿no? Inclusive hasta el día de hoy hay discusiones en torno a, bueno, si esta definición es mínima, es procedimental, no mínima, etcétera. Pero bueno, vamos a tratar de adoptar una definición que es la que está más ampliamente reconocida, consensuada, que es la que postula Sartori, ¿no? Que dice que los partidos políticos son cualquier grupo de personas que contienda o que compita en elecciones con la intención de ganar cargos representativos, siempre y cuando tenga una etiqueta, ¿no? Partidaria, lo que formaliza de algún modo la organización. A esto podemos agregar también la idea de partido político que trae Panebianco, ¿no? Que dice, bueno, el partido tiene una actividad y un ambiente específico, ¿no? Compite en elecciones y o se desenvuelve, su ambiente es la arena electoral. Entonces tenemos una definición de partidos, cuál es la actividad específica de los partidos políticos y cuál es el ambiente en el que se mueven los partidos políticos. Vayamos ahora a discutir un elemento más, o por lo menos señalar un elemento más, que es cómo surgen los partidos políticos, que también es otra cuestión que está en fuerte discusión. Hay dos grandes teorías que piensan a los partidos políticos o cómo surgen los partidos políticos. Una tiene que ver con el enfoque más de tipo sociológico, que dice, bueno, que los partidos vienen o surgen de la traducción de las divisiones que se dan en términos sociales o de los conflictos que podemos ver en las estructuras sociales en la esfera política, ¿no? Bueno, y señalan que a partir de la construcción de los estados nacionales y de las revoluciones o del atravesar las revoluciones industrial y francesa, se dieron en la sociedad 4 grandes clivajes, ¿no? 2 resultan de cada una de estas revoluciones, bueno, que dieron origen a la emergencia de los partidos tal y como los conocemos hoy, o por lo menos las familias de los partidos tal y como los conocemos hoy. La otra gran teoría tiene que ver con una perspectiva más, o un enfoque más vinculado con las teorías de la elección racional, ¿no? Con el institucionalismo, y ahí ya tenemos una visión completamente diferente en relación a los partidos, porque lo que se está planteando es que los partidos emergen para resolver dilemas de acción colectiva, ¿no? Son etiquetas que generan incentivos y que hacen más factible el hecho de que los partidos o que se pueda llegar a conseguir esta idea de acceder a los cargos públicos. Pero bueno, estas discusiones no son las que nos traen hoy en día, sino que más bien ¿no? Lo que es importante resaltar en relación a esto es que las democracias modernas, tal y como las conocemos, son representativas y los partidos tienen el monopolio de la representación. O sea, no existe la democracia, como dijo Schneider, sin partidos políticos. Y por más de que se pueda ver amenazado tanto desde abajo como desde arriba los partidos, o mismo por prácticas institucionales
desde abajo, digo, movimientos sociales, ¿no? Como los partidos se estructuran. Los partidos políticos tienen diferentes funciones, ¿no? En lo que es el sistema político. Las podemos agrupar en tres grandes, como para también no ponernos a discutir cuáles son las funciones de los partidos políticos, pero hay tres grandes funciones que cumplen los partidos. Una es la integradora, expresiva. Otra es la que tiene que ver con la selección de las candidaturas o de los que nos van a representar, aquellos que van a competir por los cargos públicos. Y la otra, la implementación o la discusión, el delinear las políticas públicas. Si nosotros pensamos en esta idea de transformación y de crisis, los partidos siguen teniendo el monopolio de la representación, siguen siendo las organizaciones que delinean quiénes van a ser los candidatos a los cargos representativos. Los partidos también siguen delimitando cuáles son las políticas públicas o cómo se tienen que hacer las políticas públicas, cómo se toman las decisiones de carácter vinculante para la sociedad. Pero, la función que estaría en crisis o la función que estaría ahí cuestionada de algún modo es la otra, la expresiva, la integradora, que es aquella función, ¿no?, que Panebianco puede definir, tomando a Kirchheimer, como la agrupación por la defensa o por la transformación del orden social imperante, ¿no? Es esta función que nosotros asemejamos a todas las cuestiones más de tipo programático, la identidad, lo que pensamos como el arraigo de los partidos en la sociedad, el sentirse identificado. Los partidos generan incentivos para que la gente, la ciudadanía, forme parte de ellos, ¿no? Genera incentivos colectivos, incentivos selectivos. Y los incentivos colectivos son incentivos de identidad. Lo que podemos llegar a decir es que está en tensión esta función, que está muy vinculada con todo lo que es lo ideológico, lo programático, la cosmovisión de mundo, la idea de transformar la realidad. Esta es la que está en crisis, ¿no?, que es también la que la vinculamos a los incentivos colectivos. Delineando cuáles son las funciones de los partidos, cuál es la función que estaría en tensión en la modernidad o en la época contemporánea, lo que estaba tratando de introducir es las amenazas que vienen a los partidos políticos por parte de otros actores o de otras organizaciones que pueden llegar a contenderle este monopolio a la hora de representar a los ciudadanos. Decía que de abajo podríamos llegar a ver una amenaza en lo que son los movimientos sociales, y por arriba podríamos llegar a tener una amenaza en lo que tiene que ver con los grupos de interés. Ninguna de estas ninguno de estos dos tipos de amenazas son efectivos, ¿no? Los partidos siguen siendo los únicos que nos representan. También, como les había mencionado, la otra amenaza podría derivarse de un tipo de práctica institucional, ¿no? La idea de democracia directa y todas estas cuestiones, pero nuevamente no ponen en discusión la idea de que los partidos efectivamente siguen siendo los que articulan las demandas, estructuran el voto y canalizan, todas las peticiones, todos los descontentos ciudadanos, por decirlo de algún modo. Recién estábamos charlando lo que tenía que ver con la definición de los partidos, cómo surgen los partidos políticos, cuáles son las principales funciones que tienen el sistema político, y después otro elemento que hay que delinear antes de empezar a hablar de lo que tiene que ver con las ideas en torno a la crisis de los partidos políticos, es que podemos pensar que los partidos políticos tienen tres aristas o tienen tres caras, ¿no? Podemos pensar a los partidos en vinculación con la sociedad, ¿no? El partido en el terreno, por decirlo de alguna forma, los vínculos con los ciudadanos. Después podemos pensar a los partidos en tanto organizaciones centrales, como al partido con la estructura burocrática, ¿no? La organización, la estructura partidaria. Y después la otra cara o la otra arista de los partidos podría ser el partido en las instituciones, el partido de cara al Estado. Estas son las tres caras. Entonces tenemos tres funciones, tres caras
de los partidos, vayamos ahora, en relación a estas definiciones iniciales, a pensar por qué estamos planteando que los partidos sufrieron transformaciones a lo largo del tiempo y nos alejamos un poco más de las afirmaciones más contundentes en relación a la idea de crisis. Existen muchas categorías o muchas etiquetas, muchas tipologías para pensar a los partidos políticos. También hay discusión, ¿no? Como se habrán dado cuenta, en torno a los partidos políticos hay discusión para todo. Y una de las falencias más grandes tiene que ver con que cuando se construyen las etiquetas de los partidos políticos o los modelos, generalmente se lo hace de manera empírica. Entonces va a observar un partido político y a partir de ahí se dice, bueno, este partido se corresponde con tal modelo. Generé un nuevo modelo a la hora de pensar en los partidos políticos. Por eso, cuando hablamos por ahí de los partidos profesionales electorales, Cachol, Escoba, estamos refiriendo a lo mismo, ¿no? A un mismo tipo, a un mismo modelo de partidos. Existe hay un autor que es interesante traer a colación porque hace un orden, ¿no? Hace un resumen de cuáles son los modelos más relevantes a la hora de pensar a los partidos políticos, pero a la vez los corresponde con diferentes periodos históricos, ¿no? Entonces habla de cómo fueron evolucionando los modelos de partidos políticos en relación al contexto en el que se fueron desenvolviendo. Entonces podemos pensar que en un primer momento, cuando emergen las democracias, tenemos modelos de partido de élite o de notables. Estos partidos surgen con posterioridad al acceso de los representantes al poder, por decirlo de alguna forma. Son los que se dice de creación interna, ¿no? Surgen del seno del Parlamento. La gente o la discusión, el debate público se da adentro del Parlamento, ¿no? No hay una discusión o una vinculación del partido con la ciudadanía a la hora de debatir cuáles son los elementos o cuáles son los temas que se van a decidir o que tienen relevancia para decidir en la comunidad. La opinión pública no tiene algún tipo de carácter vinculante, ¿no? Se dice la opinión pública es a las puertas del Parlamento. El parlamentario puede o no escucharla, ¿no? Si así lo desea. Y la forma, la construcción de los vínculos entre los miembros de los partidos y los ciudadanos eran más de tipo local, ¿no? Bueno, yo voto a este representante porque lo conozco, porque tengo cercanía, porque vive en mi barrio, porque, bueno, porque me distribuye determinado recurso, ¿no? Y este recurso yo lo asocio a que me lo está dando esta persona porque lo conozco, me viene de cerca. Cuando ingresan las masas a la política o cuando se incorporan, siempre cuando estamos hablando de los partidos de élites y de notables, estamos hablando de que el acceso a la vida política, las discusiones de relevancia para la comunidad o para el sistema político, eran acceso o eran materia de clases altas. Pero, bueno, lo que hay que hacer es tratar de incorporar a la ciudadanía a la vida política, ¿no? Y cuando se incorpora a la ciudadanía a la vida política, el modelo de organización de partido de élites o de notables no tiene la capacidad de poder canalizar, de estructurar el voto de grandes masas. Como hablábamos, esto de la construcción de los vínculos más de tipo local, ¿no? El desarrollo de estrategias por ahí más que asociamos y que se mantienen al día de hoy, ¿no? Pero estrategias más clientelares, de patronazgo, etcétera, no eran suficientes, ¿no? Para poder canalizar o estructurar el voto de las grandes masas. Entonces lo que empieza a generarse por la propia adaptación, ¿no? De la organización a la coyuntura o al escenario en el que tiene que competir, es un cambio en términos organizativos. Entonces el partido surge de afuera. Ahora pensamos que surge desde la ciudadanía para poder acceder al Parlamento. Tiene una vocación integradora. A la vez, la idea de masividad hace que el vínculo no sea local o cercano, sino que tenga que convocar algún tipo de identidad o de cercanía que pasa por otro lado. Esta identidad, esta cercanía la da la pertenencia de clase, ¿no?
Hay una correspondencia fuerte entre los intereses de clase y los programas que proponen los partidos políticos. Como hay intereses de clase, programas, identidad, ideología, el partido lo que empieza a hacer es a tratar de penetrar en el resto de los espacios de la vida social. Entonces empieza a involucrarse en diferentes momentos de socialización política, ¿no? Y entonces vos pensás en el partido político no solamente cuando vas a votar, pensás en el partido político cuando vas al club, cuando vas a alguna fiesta, un fin de semana, cuando realizás cualquier tipo de otra actividad que no está estrictamente vinculada a la política. Bueno, entonces volvemos a cambiar o hay un momento en el que las masas se incorporan, estos partidos representan los intereses de los que estaban excluidos adentro del Parlamento, surgen entonces canalización y empiezan a cumplirse las demandas de estos excluidos y lo que hay es procesos de nivelación, ¿no? en términos sociales. Las clases empiezan a acercarse, ¿no? Los que antes eran muy diferentes ahora ya no son tan diferentes entre sí, porque accedieron a diferentes recursos, ¿no? Que tiene que ver esto con la promoción por ahí de los estados de bienestar, la ciudad de los derechos, ¿no? Primero se peleaba por derechos políticos, ya se consiguieron derechos políticos, se empezó a pelear por derechos sociales, además de los liberales, ¿no? Pero lo que empieza a haber es una igualación. En términos de estructura socioeconómica, las diferencias no son tantas. La identidad de clase entonces se diluye. Como la identidad de clase se diluye, lo que tiene que tratar de hacer el partido es de ver cómo seguir estructurando el voto sin recurrir a esto de los intereses de clase. Tiene que tratar de cooptar a la mayor cantidad de electorado posible para seguir siendo competitivo. Entonces, las estructuras fuertes de la organización lo que hacen es obstaculizar la capacidad o el margen de maniobra que pueden llegar a tener los líderes partidarios a la hora de tomar decisiones. También hubo cambios en términos tecnológicos y comunicacionales, ¿no? Una revolución en términos de comunicación, la aparición de la televisión. Lo que hizo fue que los partidos dejaran de ser o dejaran de tener esta característica de filtrar la información y dársela filtrada a la ciudadanía. Lo que hace esto fue que si el partido no está mediando la relación entre el ciudadano y el representante, lo que empiezan a ponderar son los liderazgos, ¿no? La personalización, por decirlo de alguna forma, de los vínculos que se van a dar entre los votantes y los líderes. Y la televisión lo que hace o lo que permite, ¿no? Es que haya una capacidad de transmitir el mensaje de manera directa y de manera masiva, amplia. Entonces esto atenta, por decirlo de algún modo, contra la organización central porque no filtra información, pero además no necesitas tener estructura territorial, por decirlo de algún modo, ¿no? La organización burocrática de los partidos de masa era muy centralizada, pero también reproducía en cada uno de los distritos o a nivel local la organización a pequeña escala, ¿no? Y cuando está la televisión y llega a la casa de los ciudadanos, de los votantes, sin la necesidad de que esa estructura a nivel territorial exista, bueno, ¿para qué estamos manteniendo ¿no? un andamiaje, un esqueleto que no nos está siendo útil, por decir de algún modo? El líder entonces o los líderes empiezan a ponderar por sobre las estructuras organizativas y los partidos pierden la capacidad, ¿no? de mediar, de mediar los vínculos y de influir, de estructurar el voto. El elector, el votante, pasa a ser como una especie de audiencia, así en términos televisivos, ¿no? Cuando uno es audiencia, ¿qué es lo único que puede hacer? Es oír, ¿no? Sin la capacidad de intervenir, ¿no? ¿Qué te queda? Si vos estás ahí frente a la televisión, lo único que haces es mirar lo que te dicen, escuchar lo que te dicen y evaluarlo vos de la forma que te parece. Entonces el debate público, la discusión, en un primer momento estaba dada en el Parlamento.
Después cuando se generan los partidos de masa, cuando pasamos a los modelos de partidos de masa, la discusión se da dentro de los partidos y los partidos llevan al Parlamento la discusión que ya se tomó entre todos los miembros de la organización. Cuando surjan estos partidos cachol, estos partidos escoba, la discusión se da dentro de la tele y la tienen los líderes partidarios. Y la discusión no participa, el ciudadano no tiene capacidad ni margen de participación y adquieren relevancia ciertas características de los líderes que antes no se tenían en cuenta, ¿no? Como la imagen, las encuestas y todas estas cosas, ¿no? Como el blanco queda lindo, si mirás para un lado estás pensando en el futuro, si mirás para el otro estás pensando en el pasado. Y son todo este tipo de cuestiones que empiezan a ponerse en juego y que hacen más competitivos a los partidos y entonces se deja de invertir en todo lo que es la estructura organizativa para ponderar a los liderazgos. Bueno, esto es así como parece un cuento muy resumido y bastante estructurado de lo que pareciera ser como que los cambios se suceden de manera fácil, ¿no? Cómoda, y la verdad es que no es así, ¿no? Los modelos de partidos conviven, los modelos de partidos sobreviven a un periodo en el que no son competitivos, ¿no? Generalmente lo que hacen las organizaciones es contagiarse y el tipo de organización que es más competitiva es la que adoptan los partidos que efectivamente necesitan ganar votos para poder acceder a los cargos representativos, a los puestos donde se van a tomar las decisiones para la comunidad política. Pero bueno, como les decía recién, esto no es así tan estructurado como parece, ¿no? Después de los partidos cachol, lo que tenemos o lo que se pasa, el modelo que se sucede a este tipo de partidos son los modelos de partido cartel, ¿no? Que se dice, bueno, donde ya no es siquiera las diferencias entre los ciudadanos, ¿no? Las diferencias entre las identidades, entre las propias clases, ¿no? Ya no es que se difuminaron ese tipo de identificaciones, sino que también se empezaron a difuminar las identificaciones o las diferencias en particular que existían entre los partidos. Entonces, el partido lo que tiende a hacer es, bueno, los ciudadanos se alejaron de ellos, pero ellos no es que observaron el alejamiento desde su estructura, desde su oficina, sino que lo que empezaron a hacer es acercarse al lugar que los podría seguir manteniendo vivos, por decirlo de algún modo. Entonces empezaron a potenciar la arista de las que hablábamos en un principio de el partido en el Estado, ¿no? Si en los partidos de masas ponderábamos las aristas del partido en la sociedad, el partido en el terreno y el partido en tanto organización, con los modelos de partidos cartel lo que pondera es la arista del partido en el Estado. Pero esto del partido en el Estado resulta de que los ciudadanos se alejan, los partidos se alejan, pero los partidos quieren seguir sobreviviendo. Por eso ellos también empiezan a recluirse en el aparato del Estado. No tienen financiamiento por los afiliados, no tienen capacidad de llegada porque no hay estructura organizativa. Entonces lo que hacen es, bueno, financiémonos con los recursos del Estado. Financiémonos con los recursos del Estado a partir, digamos, de acceder, de estar en los cargos públicos y de tratar de seguir quedando en los cargos públicos. Para seguir en los cargos públicos, para mantenerse, para enquistarse en el Estado, los partidos lo que tienen que hacer es negociar con los que contienden, ¿no? Entonces, más o menos lo que dicen es, bueno, yo tengo el poder en este momento, pero vos seguís manteniendo un lugar dentro del aparato estatal. Cuando cambie la balanza de poder, lo que vamos a hacer es que vos gobernás, tenés más recursos, pero yo sigo ocupando un lugar. Entonces, lo que se da es que los partidos funcionan en el aparato del Estado, se financian con los recursos del Estado, y la ciudadanía lo que tiende a hacer es ir y legitimar o no con su voto la relación de fuerza que se da en determinada coyuntura. Pero, bueno, digamos, estamos ante un modelo de partido que está completamente alejado de lo que era el partido de masas, el modelo, digamos, de los 50-60, que predominó en los 50-60, y también estamos alejados de los partidos cachol, ¿no? Porque completamente acá el ciudadano, el votante, ocupa un rol
ya muy marginal. Esto se utiliza para los partidos en Europa o fue un modelo que surgió a partir de la observación de los partidos europeos. Pero en Argentina también se puede o se ha desarrollado mucha teoría en relación a que esto está sucediendo en los partidos argentinos. Y por último, más contemporáneo, está el modelo, la última etiqueta dentro de estos grandes modelos que señala Crowley, que es el partido empresa, o el que llama partido empresa. Y esta etiqueta o esta tipología se construye en relación a lo que desarrolló Berlusconi en torno a su partido, o bueno, todavía está en discusión la idea de si esto es un partido o no, pero tiene que ver con una organización, ¿no?, que empieza a adoptar ciertas características o a construirse desde el modelo empresarial, como si fuera una compañía, ¿no? Y del mismo modo que una compañía establece relaciones entre empleador-empleado, como si fuera un contrato, bueno, el mismo tipo de vínculo es el que se reproduce en las organizaciones partidarias, ¿no? Entonces se toma el modelo de la compañía y a partir de este modelo de la compañía se lleva a la escena o a la arena política la estructura empresarial como base organizativa del partido. Entonces, la gente que participa de la organización, digamos, lo que nosotros por ahí podríamos pensar como afiliados, ¿no?, miembros del partido, en realidad tienen un vínculo muy, muy laxo, muy débil, que es un vínculo más de tipo contractual, ¿no? Son contratados para llevar a cabo un servicio, ¿no? Y este servicio puede ser que tienen que armar una campaña política, tienen que delinear determinados estudios para que se lleve a cabo una política particular, etcétera. Pero no tienen esta idea de pertenencia a la organización ni vínculos a largo plazo, ¿no? Como que ellos saben que van para cumplir un objetivo y que una vez que el objetivo esté cumplido pueden o no permanecer en la organización. Bueno, entonces, habiendo resumido o habiendo pensado en primera instancia qué son los partidos, cómo surgen los partidos, cuáles son sus funciones, cuáles son sus caras, ¿no?, cómo se desarrollan diferentes espacios del sistema político, y tratando de ubicar cronológicamente, haciendo, ¿no?, la salvedad siempre de que esta ubicación no es lineal, ¿no? Lo que podemos empezar a replantearnos, entonces, teniendo todas estas herramientas, es, bueno, si efectivamente la idea de crisis tiene asidero o no en la realidad. Entonces, una de las cuestiones que nosotros observábamos, o que yo había presentado en un principio como los indicadores o los indicios que nos podrían llegar a hacer pensar en que hay una crisis en los partidos políticos, tiene que ver con con las caídas en las membresías de los afiliados. Y bueno, la primer salvedad que entonces hay que hacer es que, bueno, que los partidos quizás sí tienen muchos menos afiliados de los que tenían antes o en un principio, en la actualidad. Pero lo que pierden en afiliados no significa que lo pierdan en fuerza organizativa, por decirlo de algún modo, porque desarrollan otro tipo de potencialidades, ¿no? Como por ejemplo, tener militantes con un compromiso más férreo, ¿no? O políticos profesionales dedicados a la política que están consagrados a que la organización sobreviva. Y cuando nosotros pensamos en que, bueno, los partidos por ahí pierden esto de reproducir en cada uno de los territorios o de la organización, la estructura burocrática fuerte, lo que nosotros vemos es que cada vez más los partidos llegan a territorios recónditos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Los partidos no se están retrotrayendo, no se están empezando a cerrar en algún centro, en algún espacio político reducido, sino que por el contrario los partidos se están extendiendo.
disminuye el número de afiliados, pero la participación varía, el modo de participación varía. Los partidos por ahí pierden, ¿no? En esto de fuerza, de capacidad de movilización, ¿no? De vínculo, de arraigo con la sociedad, en la arista esta que es en la que hay más problemas. Pero los partidos ganan en el sentido de que, por ejemplo, los líderes pueden tener mayores márgenes de maniobras para desarrollar estrategias que les sean mucho más competitivas. Pero a la vez, lo que hay que hacer es una salvedad en relación a este declive en el número de afiliados. Porque acá lo que se observa en general es que lo que nosotros pensamos como un declive, ¿no? Como un problema porque no hay más afiliados, la gente no quiere afiliarse a los partidos políticos, la gente no quiere financiar a los partidos políticos, pero la gente tampoco quiere que el Estado financie a los partidos políticos y que los privados financien los partidos políticos. El problema es que los partidos políticos, que la política cuesta plata y que de algún modo se tiene que financiar, ¿no? Pero bueno, haciendo esta salvedad, los afiliados caen, pero este declive que vemos en el número de los afiliados en realidad tiene que ver con que cuando nosotros miramos cuál es la cantidad de afiliados que tienen que tener los partidos políticos, lo que estamos pensando es en un parámetro que es demasiado exigente al momento de comparar a los partidos políticos. Nosotros tenemos en la cabeza o construimos, añoramos el modelo de partido de masas, ¿no? Nosotros pensamos, o cuando pensamos en cuáles son los roles, las funciones que deben llevar a cabo los partidos políticos, cómo tienen que construir los vínculos con la ciudadanía, cuando pensamos, ¿no? en esta idea del arraigo fuerte social, en el sentirse representados de algún modo, en la cabeza tenemos el modelo de partido de masas, que tiene grandes membresías, que tiene una organización centralizada muy fuerte, y todas estas características que en realidad se correspondieron con un periodo histórico específico, ¿no? Estos partidos, primero que son característicos de un espacio geográfico particular, ¿no? Del occidente, y después que tuvieron su auge y su declive en 2 décadas, ¿no? Tuvieron el mayor éxito en los 50, 60, pero a mediados de los 60, ya a principios de los 70, estos partidos ya habían caído en el nadir, ¿no? Tuvieron un periodo de vida muy corto, pero en la memoria que quedó la ciudadanía hacen que estos sean los partidos que nosotros miremos con nostalgia. Entonces sí, obviamente que el número de afiliados cayó en relación a los partidos de masa, pero los partidos de masas no son el tipo o el modelo de partidos que nosotros tenemos en este momento, pero porque la sociedad está estructurada y se modificó en relación a la sociedad que podía nuclear, a la que podía apelar, la que podía interpelar el partido de masa. Cambia el modo de participación, ¿no? ¿Caen los afiliados? Sí, bueno, caen los afiliados en relación a qué. Bueno, en relación a que tenemos un parámetro muy fuerte. ¿Caen los afiliados? Sí, pero cambia el tipo de participación. ¿Pierden fuerza organizativamente los partidos? No pierden fuerza organizativamente los partidos, sino que cambia la fuerza organizativa que tienen los partidos. Y esto también, vayamos a otro de los indicadores, ¿no? Que teníamos, que tenía que ver con, disminuyen los vínculos de los partidos con las organizaciones colaterales. Y bueno, la verdad es que de nuevo, los partidos quizás no tienen estos vínculos tan férreos con las organizaciones colaterales, pero que si no, estos vínculos se transforman, se adaptan, se modifican, ¿no? El sindicato deja de ser el brazo político, o el partido deja de ser el brazo político del sindicato, pero el partido utiliza de algún modo los recursos que podrían llegar a dar los sindicatos en tanto organizaciones externas y pasan a ser una parte de la organización que tiene su punto fuerte en quizás otras aristas, en otros espacios. Entonces, así como Manan hace la diferenciación cuando piensa en la construcción del vínculo representativo y en cómo se dieron
los diferentes tipos de democracia, por decirlo de algún modo, y todo el problema, ¿no?, que trajo para la ciudadanía el cambio de la democracia parlamentaria a la democracia de partidos. Esto ya pasó. La idea de crisis en los vínculos representativos y en los partidos políticos como actores centrales en la ecuación esta de representación, ya se vio, ¿no? Ya se discutió esto de la crisis, no es la primera vez que se pone en tela de juicio. Antes se decía, bueno, cuando se pasó de la democracia parlamentaria a la de partidos, se decía, bueno, y perdimos el vínculo con los miembros del partido, ¿no?, con los representantes, ya no los conocemos, no tenemos la capacidad o los representantes perdieron esta capacidad de discutir adentro del Parlamento las decisiones, ¿no? Y esto quizás anula el carácter de Parlamento o la idea de soberanía parlamentaria. Esta idea entonces ya estuvo, ¿no?, en el escenario político. Mismo ahora, o mismo cuando se pasó de un tipo de democracia de partidos a la democracia contemporánea que tenemos ahora, que es la democracia de audiencia, de vuelta volvieron a observarse ciertas modificaciones o ciertos cambios que hicieron que la gente vuelva a pensar en la idea de crisis. Pero así como observó el autor francés, la idea de crisis en realidad no existe, sino que lo que hay es una metamorfosis, ¿no?, del vínculo representativo, de las organizaciones, y esta metamorfosis no es ni buena ni mala, sino que lo que implica es que las organizaciones se adaptaron a la nueva coyuntura, ¿no?, al escenario socioeconómico, a las innovaciones tecnológicas, comunicacionales, que implica la propia modernidad, ¿no?, el avance de las sociedades y las modificaciones en los sistemas políticos. Bueno, lo que nos quedaría, por lo menos como una última cuestión a charlar o a comentar, tiene que ver con cómo pensamos a los partidos argentinos y al sistema de partidos argentino en relación a todas estas cuestiones que vinimos charlando, ¿no? Porque tanto los enfoques teóricos como las funciones de los partidos, como los modelos que comentamos, la construcción de las tipologías de los partidos políticos, tienen su origen en Europa, ¿no? Y bueno, entonces es interesante ver qué tanto o cómo podemos adecuar estas herramientas de análisis para pensar a los partidos políticos nuestros, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es que nosotros, si pensamos en esta idea de crisis o en los argumentos fuertes de crisis en relación a tener cierta nostalgia o añorar a los partidos de masas cuando vemos los cambios en relación a los modelos de partidos que tenemos hoy, bueno, que tenemos una nostalgia y vamos a tener una tristeza mucho más grande porque nosotros nunca tuvimos partidos de masas en el sentido de los modelos de partidos de masas como se pensaron en Europa y cómo se construyeron en Europa. Los modelos de partidos en Argentina, los partidos políticos en Argentina surgen más correspondiéndose con el tipo de partidos escoba, ¿no? Cachol, estos profesionales electorales. No hay una correspondencia en relación a un clivaje generativo, ¿no? Una escisión que haya marcado la emergencia o que haya hecho de coyuntura crítica a partir de la cual emerjan los partidos políticos. Inclusive si pensamos en el primer partido político moderno, en el sistema de partidos en la Argentina, el más antiguo y el más antiguo en el sistema de partidos argentino y el que persiste hasta el día de hoy, que es la Unión Cívica Radical, el clivaje de clases que podemos pensar en relación a la emergencia de los partidos de masas en Europa, no lo vemos, digamos. Las clases o los sectores, los principales actores que forman parte de lo que es la emergencia de la Unión Cívica Radical pertenecen a la misma clase social o el mismo sector o grupo socioeconómico que la élite gobernante, por más de que los ideales y la defensa y los principios y las demandas que tenían eran completamente en tensión o en conflicto con la élite gobernante, ellos mismos eran parte de esa élite, ¿no? Tenían reivindicaciones distintas. Bueno, entonces
esto, ¿no? El modelo de partidos en Argentina que tenemos es el partido, o el más cercano, o lo más cercano que podemos llegar a tener es el partido cachol. Atrapa todo, ¿no? No sé por qué me la paso diciéndolo en inglés. El partido atrapa todo. Bueno, otra cuestión a resaltar tiene que ver con que, los partidos en Argentina también han sufrido o resuelto de manera exitosa adaptaciones y cambios, ¿no? Esta idea de crisis no sería útil ni aplicable para los partidos y los sistemas de partidos en Argentina. Tanto el Partido Justicialista como la Unión Cívica Radical, en tanto los dos actores principales, ¿no? Los dos actores protagónicos en el sistema de partidos argentino, han sufrido adaptaciones, han sufrido cambios. El Partido Justicialista, en tanto uno de los actores protagónicos del sistema de partidos argentino, se ha adaptado y ha sido uno de los modelos exitosos de adaptación en el subcontinente, en tanto partido de base sindical, ¿no? Como bien explica Levitsky, ¿no? El Partido Justicialista lo que tiene es esta ventaja de poder apelar o interpelar a las masas, pero a la vez tener una estructura organizativa institucionalizada de manera informal, ¿no? Diferente a los partidos de base sindical en Europa, ¿no? Que por ahí no hubiesen sido tan exitosos al momento de adaptarse a los cambios en la coyuntura, ¿no? A la hora de implementar todo lo que fueron las reformas de mercado en la Argentina, el Partido Justicialista pudo transformar todo lo que son el programa, ¿no? O los ideales que se mantenían o que se promovían hasta ese momento, e inclusive cambiar sus bases gracias a dos cuestiones, ¿no? Una tiene que ver con recostarse sobre la base sobre la coalición periférica conservadora, por decirlo de algún modo, que señalan varios autores, y dejar de lado la más progresista urbana, pero justamente porque esta base más progresista urbana en realidad tenía que ver con la construcción de los vínculos más férreos con las organizaciones sindicales. ¿Cómo se logró adaptar entonces a estas bases o esta coalición centrourbana progresista? No haciendo o no ponderando los vínculos tan fuertes con el sindicato. Se pudo abandonar a los sindicatos porque mientras electoralmente se mantenía a la base periférica, que les podía dar margen de maniobra, pero a la vez pudiendo recurrir directamente al electorado, independientemente del sindicato. Digo, el Partido Justicialista lo que logró hacer fue recluirse o recostarse en estructuras más de tipo clientelar, que mantuvo por las redes informales que hacen de base de la organización y que pudieron traspasar, digamos, las organizaciones fuertes sindicales, y a la vez entonces dejar de estar financiados por los sindicatos, los sindicatos se quedaron sin miembros, se quedaron sin plata, entonces de algún modo había que seguir cooptando al electorado urbano progresista. ¿Cómo se lo hizo? Y bueno, teniendo la misma llegada que se tenía antes a partir de estas instituciones informales. Nosotros, si pensáramos en los parámetros europeos, el Partido Justicialista hubiésemos dicho que no tiene estructura, ¿no? Que no tiene instituciones, que no existen tanta organización. Pero lo que nosotros observamos, o lo que observa Levitsky, es que en realidad la organización está en otro lado, ¿no? Que no hay una estructura, no hay una sede, no hay una oficina partidaria, pero que hay una sociedad de fomento, hay un club en el barrio, hay un comedor que hace de estructura organizativa ahí donde la estructura organizativa no está. Que estos espacios, pese a no ser estrictamente o pese a no tener de manera explícita el carácter partidario, tienen una referencia política. Y que esta referencia política, estos referentes, lo que hacen es seguir manteniendo los vínculos entre las bases y el partido, ¿no? Los representantes. Cuando los sindicatos pierden fuerza, pierden plata, pierden miembros,
El Partido Justicialista en su coalición centrourbana se recuesta en estos referentes y puede seguir financiando y manteniendo los vínculos porque el ser gobierno le da recursos que permiten mantener estas relaciones, ¿no? El desarrollo de estrategias clientelares, por decirlo de alguna forma, fue lo que ponderó por sobre el vínculo fuerte con las organizaciones sindicales. Por otro lado, si pensamos en la Unión Cívica Radical, en el 2001, o por lo menos en los últimos 30 años, ¿no? Desde la última redemocratización, porque es un partido que históricamente, o si tenemos que observar a toda la historia del partido, estaríamos muchísimo tiempo viendo todas las mutaciones, los cambios, las facciones, la organización, cómo se da, las estrategias que desarrollan los líderes. Vamos a pensar en este último periodo democrático. Las transformaciones o generalmente cuando nosotros pensamos en los partidos que son exitosos o los que logran sobrevivir, mantenerse, la idea que está más vigente es la de darwinismo político, ¿no? Los partidos exitosos son los que logran adaptarse a las coyunturas. Los que logran adaptarse a las coyunturas generalmente son los que no tienen instituciones fuertes que limiten el margen de maniobra de los líderes para poder responder de manera rápida, efectiva a las nuevas coyunturas. Entonces, el Partido Justicialista tenía esta ventaja organizativa, tenía la apelación a las masas, pero además no tenía las instituciones, la estructura fuerte, por lo que el líder pudo dar un viraje fuerte, ¿no? Y pudo actuar como tenía que actuar cuando las condiciones así se lo impusieron. El escenario para la Unión Cívica Radical era completamente distinto, o por lo menos desde la literatura se pensaba como completamente diferente, ¿no? Este carácter de organización institucionalizada, de reglas claras, de procedimientos, ¿no? Prácticas que se van repitiendo a lo largo del tiempo, lo que podrían hacer es obstaculizar, ¿no? La capacidad de adaptación que tenga el partido. Efectivamente, lo que nosotros podemos observar es que esto no se da de esta forma. El partido puede recurrir o no a su institución formal o informal, así como o tanto como requiera ante determinada coyuntura, ¿no? Existen reglas claras, procedimientos que delimitan cuáles van a ser la carrera de los miembros del partido, pero si el partido requiere que estas reglas se atraviesen, se salten, se pueden hacer, digamos. ¿No? Uno sabe muy bien cómo es la carrera, ¿no? Cómo existe esta idea, ¿no? De que los radicales y las internas y la competencia dentro de los partidos se pondera, ¿no? A la hora de seleccionar las candidaturas, pero si esto no es competitivo para el partido logra saltearlo de algún modo. Por eso lo que vemos es que los radicales cambian en los liderazgos, no cuando se cambia la relación de fuerzas al interior de la organización, sino cuando el liderazgo desaparece, ¿no? Lo podemos ver, los últimos grandes líderes dejaron de ser líderes solo cuando murieron y no con antelación o como resultado de batallas que se estén dando adentro de la organización. Pero bueno, esto es una discusión que quizás se puede dar o no se puede dar. Pero lo importante es que se pudo, o que el partido logra sobrevivir porque tiene diferentes ventajas, ¿no? Se le atribuyen a el Partido Justicialista diferentes ventajas en términos de qué tiene la etiqueta, ¿no? Qué lo hace competitiva la etiqueta. Y bueno, se dice que el Partido Justicialista tiene estabilidad en el electorado, que el Partido Justicialista también tiene distribución territorial y que tiene, bueno, esto de acceso a los recursos del Estado, ¿no? Estas serían las tres grandes ventajas que hacen que sea competitiva y buena la etiqueta Partido Justicialista. Bueno, pero el radicalismo también tiene cuestiones que le hacen una etiqueta competitiva, ¿no? El radicalismo tiene una distribución territorial igual de relevante que el Partido Justicialista. El radicalismo a la vez tiene la capacidad de recurrir o no a la institución en tanto organización burocrática fuerte, cuando así lo requiere, cuando no. El hecho de no ser gobierno
¿no? Para los miembros del partido, para los radicales, no implica una desaparición del escenario político. Se pueden recostarse sobre todo lo que es la estructura organizativa, porque la estructura organizativa tiene relevancia para el radicalismo. Entonces, yo salgo del gobierno y no me voy a mi casa. Puedo ir al partido y hacer política dentro del partido, ¿no? Entonces, pondero la institución o no, dependiendo de si me conviene o no, o si es efectivo o no mi acceso a los recursos. Todavía mantiene vínculos con organizaciones externas a lo que es la estructura propiamente partidaria. Digo, los vínculos del radicalismo con la universidad lo hacen mantener este espacio, el partido en un espacio que no es estrictamente el seno de la organización. Y después la estructura federal o la propia estructura de la Argentina, la organización territorial del poder, hace que los líderes puedan desarrollar diferentes tipos de estrategias dependiendo de si acceden o no a los recursos fiscales, a los recursos del Estado. Cuando hablamos de la idea de crisis y todo lo que tiene que ver con los diferentes elementos que mencioné para pensar en la idea de que no estamos ante una crisis, sino ante una metamorfosis o ante ciertas transformaciones que podemos observar en los modelos de partido, un elemento o una cuestión que vale la pena resaltar tiene que ver con que los partidos perciben, ¿no?, estas variaciones en los modelos y esta nostalgia que tiene la ciudadanía respecto al modelo de los partidos de masas. Y en los últimos tiempos tienen la intención fuerte de reconstruir, ¿no?, estos vínculos con la ciudadanía. Y lo que podemos atender es, no solamente en Europa, sino también en la propia América Latina, es una tendencia a la democratización de lo que es las propias organizaciones de partidos, ¿no? Esto de la idea de poner a la ciudadanía en el rol de elegir quiénes van a ser los candidatos, en cierto punto lo que empieza a poner en cuestión o poner en discusión es todo lo que tiene que ver en cómo volver a atraer a los ciudadanos al partido. Y bueno, ¿cómo volvemos a involucrar a los ciudadanos al partido? Bueno, uno de los espacios que les damos es que, bueno, que tengan la capacidad de poder participar en lo que tiene que ver con la conformación de las listas, ¿no? Participen en una de estas funciones. Nosotros tenemos un problema en esta función integradora expresiva, ¿no? O tenemos esta falencia fuerte. Entonces, bueno, ayúdennos a reconstruir todo lo que tiene que ver o pongamos el énfasis en la función esta de la selección de las candidaturas. Se convoca a los ciudadanos a que formen parte de la vida interna de los partidos políticos, ¿no? Mucha atención se ha dado a la democracia, ¿no?, y al funcionamiento de los regímenes democráticos, pero mucho menos se ha prestado atención en lo que es la democracia al interior de las organizaciones que hacen al funcionamiento del sistema democrático en general. Entonces lo que se empezó a hacer fue estos espacios que antes eran oscuros, cerrados, ¿no?, que parecían poco transparentes, abrirlos a las puertas de la ciudadanía. A ver si de algún modo con este tipo de prácticas se los volvía a convocar, interpelar de alguna manera. No es claro, ¿no?, que esto, que los procesos de primarias, de internas y de participación fuerte de los ciudadanos en lo que es la vida interna de los partidos políticos tenga un vínculo o una relación explícita con la reconstitución del vínculo de representación o de acercamiento entre ciudadanos y partidos. Pero de algún modo abre el juego, ¿no? Siempre tiene como su lado positivo y su lado negativo estas cosas, ¿no? Sabemos que toda reforma electoral, que toda modificación de las reglas del juego siempre implican intereses, ¿no?, y que se ponderen unos por sobre otros. ¿No? Mover el statu quo de algún modo requiere el acuerdo de la mayor parte de los actores, y si los actores se siguen viendo beneficiados por alguna de las reglas que son las imperantes, no las van a modificar. De algún modo, entonces, lo que podemos observar es que las reformas políticas responden a intereses, ¿no? Este tipo de reformas que afectan la vida de los partidos políticos pueden tener factores negativos, ¿no?, como hacer que los afiliados
pierdan carácter protagónico en lo que era la vida interna de los partidos, ¿no? Decíamos, disminuyen el número de afiliados y yo tengo poco riesgo de exclusión siendo afiliado, porque de todos modos voy a poder participar de la vida interna de los partidos y de la selección de las candidaturas, aún no siendo afiliado. ¿Qué tengo yo? ¿Qué incentivo me da la organización para que yo mantenga este vínculo más fuerte que el que tenía el ciudadano común? Bueno, esto es uno de los elementos. Después, el abrir también la discusión, la contienda, lo que da más lugar es a las candidaturas o a los proyectos más de tipo personal, ¿no? Se diría de algún modo. El que tiene mayor financiamiento, el que tiene más plata, tiene capacidad de poder pelear o dar la lucha dentro del partido de otra manera que antes no tenía. También, ¿no?, se pueden dar vuelta los liderazgos o los aparatos partidarios fuertes. Esto sería como un beneficio, una ventaja para las líneas minoritarias o para los grupos que no han tenido tanto poder dentro de la organización. Pero bueno, es un elemento que vale la pena discutir, ¿no?, en relación a lo que es la crisis o las transformaciones, de que los partidos tampoco es que se encierran en un espacio y dicen como pensaríamos desde los partidos cartel, nos recluimos acá en el aparato del Estado y tratamos de sobrevivir como podamos. No, los partidos también están tratando de volver a reacercarse a la ciudadanía, tratar de generar vínculos, por lo menos desde otro lugar.